Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días y feliz jueves filosófico número 34, séptimo ya de esta segunda temporada, en la que hemos comenzado hablando de David Hume y al que todavía tendremos que dedicarle algo más de atención para acabar de iluminar aspectos, conceptos, reflexiones, textos y de este modo tener el máximo número de herramientas para acercarnos a su obra. No olvidemos que este es el gran propósito en estos podcasts en Filosofía de Bolsillo desde el primero. El propósito no ha cambiado. Más allá de introducirnos en pensadores, no nos proponemos tanto una introducción, sino una especie de taller de lectura filosófica donde esas herramientas nos permitan acercarnos a la lectura con más garantías de aprovecharla y sobre todo con más garantías de disfrutarlas. No voy a perder muchos minutos en esta introducción porque tenemos mucho que hablar, tenemos un episodio con mucho contenido, pero sí me gustaría dedicar unas palabras, un agradecimiento muy especial a 3 personas. En primer lugar, Marcos, que se ha sumado al Patreon de Filosofía de Bolsillo. Gracias a contribuciones como las de Marcos, este proyecto podrá ser sostenible. De la misma manera que también quiero agradecer a Daniel, que recientemente ha apoyado a Filosofía de Bolsillo en Patreon. Muchas gracias, Daniel. Y también muchas gracias a Diego, que no es mi alter ego, sino que es uno de esos patrons que está haciendo posible este podcast y este proyecto filosófico en tiempos difíciles. Tiempos difíciles para la filosofía siempre lo han sido, pero estamos hablando de tiempos difíciles para nuestras sociedades, para nuestros grupos humanos y para cualquier tipo de proyecto. Así que muchísimas gracias a Marcos, Daniel y Diego y a los 16 patrons que están sosteniendo y empujando Filosofía de Bolsillo un jueves más. El episodio anterior nos mostró la audacia de Hume, su crítica a la historia de la metafísica, su fomento de una filosofía prudente y rigurosa y su deconstrucción de nociones como la de la sustancia. De hecho, terminamos leyendo un fragmento del Tratado de la Naturaleza Humana, donde Hume reducía la sustancia a una colección de ideas simples unidas por la imaginación. Es decir, que es la imaginación la artífice de la sustancia, que no es más que una idea y que aplicando ese criterio que divide en Hume las percepciones en impresiones y en ideas, siempre que haya una idea tenemos que preguntarnos de qué impresión procede. Lo mismo sucede con la idea de sustancia, la cual cosa conduce a que no termine muy bien parada. Es decir, que para Hume no hay ninguna sustancia espiritual o material que pueda proceder de una impresión. Lo único que hay es una gran multiplicidad de percepciones individuales y lo que hacemos es llenar el vacío entre ellas con imágenes, con productos de la imaginación que nos hacen creer en la continuidad y nos hacen creer en la unidad. Pero es una ficción. Si observas, estamos frente a un paisaje precario, limitado y en el que vemos con dificultad. Es ese tipo de paisaje el que dibuja Hume. Él llega a decir que, pese a nuestra tendencia natural, es absurdo suponer que los objetos continúan existiendo cuando no los percibimos, porque eso es lo que hacemos nosotros mediante las ideas de la memoria. Son precisamente esas ideas de la memoria las que se encuentran a medio camino entre las impresiones y las ideas.
¿Qué es la memoria más que la facultad por la cual hacemos surgir las imágenes de las percepciones pasadas? Y como una imagen necesariamente se asemeja a su objeto, ¿no debe la colocación frecuente de estas percepciones semejantes en la serie del pensar hacer pasar la imaginación más fácilmente de un término a otro y hacer que el todo parezca la continuidad de un mismo objeto? En este respecto, pues, la memoria no solo descubre la identidad, sino que contribuye a su producción, creando la relación de semejanza entre las percepciones. El caso es análogo cuando nos consideramos a nosotros mismos que cuando lo hacemos con los otros. David Hume, Tratado de la Naturaleza Humana. Un libro en el bolsillo. La muerte ocupa un lugar muy especial en el pensamiento de Byung-Chul Han. Basta hojear textos como El aroma del tiempo o La agonía del Eros para darse cuenta de que para este pensador coreano, afincado y formado en Alemania, la muerte se corresponde con esa pérdida absoluta contra la que trabaja siempre nuestra sociedad, o en cualquier caso, que se ocupa de ocultar. Para Han, la obscenidad de nuestra época radicaría en que nos dedicamos a absolutizar la mera vida, la vida en sí misma sin ningún sentido, a través de la acumulación y el crecimiento desde una perspectiva económica, pero desde una perspectiva más profunda, a través de una violencia de la positividad, dice Han, que ha transformado el deber, la coacción externa, limitada, como tenía lugar a lo largo de la modernidad, en el poder, fruto de una coacción interna que por lo tanto es ilimitada. En ese sentido, esta novedad de la editorial Herder, titulada Caras de la muerte, investigaciones filosóficas sobre la muerte, de Byung-Chul Han, se presenta como una evolución coherente dentro de la constelación de ideas del autor, porque no hay nada en que suspenda más rotundamente ese poder, ese Können, que la muerte. Sin embargo, me gustaría subrayar que no es este otro libro más de Han, sino que estamos ante el texto quizá más especial de cuantos se han traducido hasta ahora al español, tanto por su forma como por su contenido. En primer lugar, se trata de un volumen mucho más extenso que los anteriores, y donde, a pesar de mantener una gran unidad a lo largo de sus 7 capítulos, cada uno de ellos conserva su individualidad y una cierta independencia incluso en el discurso, podrían ser leídos de forma independiente. Por otra parte, y esto contra una de las críticas que se le suelen hacer a sus libros, Han dialoga en profundidad con la tradición, especialmente con Jacques Derrida y Martin Heidegger, que es su principal interlocutor, y ya en segundo término también con autores como Theodor Adorno, o Emanuel Levinas, o incluso con escritores como Franz Kafka o Elias Canetti. Esto no debería sorprendernos porque su tesis doctoral, presentada hace unos 25 años en la Universidad de Freiburg, precisamente abordaba la dimensión existencial en la filosofía de Heidegger. Lo que Han busca y encuentra en esa tradición son aproximaciones a aquello que no permite ninguna aproximación, podríamos decir, tentativas de pensar aquello que escapa a toda expresión y vivencia, como es la muerte. Y lo hace arrojando luz sobre algunos conceptos, discutiendo otros muchos, además de derivar propuestas éticas de la propia vivencia de la muerte, más allá de formular críticas sobre la experiencia que tenemos hoy de la muerte. En resumen, se trata de un texto subyugador, no diría de fácil lectura, pero sí capaz de atrapar al gran lector, no especialista, con hallazgos teóricos interesantes en ese diálogo y yo diría que uno de los más redondos de este autor, donde el pensamiento de Heidegger sobre la muerte, que es una idea central en su obra,
Funciona como si fuera un repostaje a partir del cual piensa Han más allá en un ensayo que no deja de interpelarnos. El duelo, aferrarse a la herida, es dañino para la economía del trabajo. Hay que interrumpir el duelo a favor del trabajo. El duelo perjudica la economía. El duelo no es compatible con la acción. En Hegel, el trabajo no se detenía ni ante la muerte. El entierro hacía que el muerto se convirtiera en algo obrado, en obra del trabajo y de la conciencia. Platón tendrá que abandonar la ciudad y retirarse a un desierto despoblado para llorar en secreto, para consagrarse al duelo reprimido que él mismo condena. Al final de la biografía islámica de Platón nos encontramos, inesperadamente, con un Platón gimiente. Le gustaba estar a solas en lugares solitarios, en medio del campo. Por lo general, la gente podía saber dónde estaba porque lo oía llorar. Cuando lloraba, podían oírlo en parajes despoblados, rurales, a 2 millas de distancia. Lloraba ininterrumpidamente. El duelo sería el lenguaje de la herida. La muerte abre heridas en la conciencia, la hace vulnerable. Las heridas serían los lugares en los que la conciencia se quebranta. La medicina platónica como trabajo por superar el duelo sería el esfuerzo por robustecer la conciencia o por llenar el alma de la apariencia de invulnerabilidad. Mantener abiertas las heridas es para Platón lo infantil. Silenciar lo infantil en el hombre desemboca en el trabajo por superar el duelo, que consistiría en matar la muerte. La mímesis de la muerte, un estar vuelto hacia la muerte que se arrima a ella, consistiría por el contrario en convertir las lágrimas en lenguaje, en hacer hablar las heridas como si fueran elocuentes bocas, como si sus elegías fueran un fermento de la verdad que libera a la conciencia de su fatal induración. Byung-Chul Han. Caras de la muerte. Investigaciones filosóficas sobre la muerte. Editorial Herder. Cuestiones de hecho y relaciones de ideas. Hume establece esa gran distinción entre matter of facts y relations of ideas, cuestiones de hecho y relaciones de ideas. A partir de eso, nuestro conocimiento puede ser de 2 tipos, porque precisamente es lo que Hume está analizando. Vamos a comprobar primero si hay distintos tipos de conocimiento y vamos a ver, a partir de ahí, qué es lo que podemos conocer. Hay un tipo de conocimiento que se interesa por los hechos y hay otro que se interesa por las relaciones que se establecen entre las ideas, independientemente de los hechos del mundo. El primero, las cuestiones de hecho, se basa, recordando lo que habíamos explicado respecto a los 2 tipos de percepciones, las impresiones y las ideas. Pues bien, el primer tipo de conocimiento, cuestiones de hecho, se basa en las impresiones y por lo tanto es un conocimiento solo probable. Y es solo probable para Hume incluso de los fenómenos naturales. Y aquí es donde entra un poco en conflicto con nuestras intuiciones básicas. Yo no soy una sustancia.
Si te plantaras delante de Hume y le hablaras del yo, tal y como hablamos muchas veces, el yo dándole una entidad propia, o quizá le hablaras del espíritu, de que tu espíritu es de tal o cual manera, lo primero que te diría es que lo que llamas espíritu o llamas yo no es más que una colección de percepciones que tienen una cierta relación entre ellas. Lo reduciría de alguna manera a eso, desharía esa solidez con la que te refieres al yo o al espíritu y la partiría en 1000 pedazos, y esos pedazos serían las percepciones. Es decir, que lo que encontramos cuando examinamos lo que llamamos yo, para Hume, cambia constantemente, es precario, volátil y cambiante. Siempre es una percepción particular. Y no podemos, aunque queramos, escapar de ese movimiento constante. Siempre que penetro más íntimamente en lo que llamo mi propia persona, tropiezo con alguna percepción particular de calor o frío, luz o sombra, amor u odio, pena o placer. No puedo jamás sorprenderme a mí mismo sin una percepción, y jamás puedo observar más que percepciones. Cuando mis percepciones se suprimen por algún tiempo, como en el sueño profundo, no me doy cuenta de mí mismo y puede decirse verdaderamente que no existo. Y si mis percepciones fueran suprimidas por la muerte y no pudiese ni pensar, sentir, ver, amar ni odiar, después de la disolución de mi cuerpo, me hallaría totalmente aniquilado, de modo que no puedo concebir qué más haga falta para convertirme en una perfecta nada. Si alguno, basándose en una reflexión seria y sin prejuicio, piensa que tiene una noción diferente de su yo, debo confesar que no puedo discutir largo tiempo con él. Todo lo que puedo concederle es que tiene tanto derecho como yo y que somos esencialmente diferentes en este respecto. Puede quizás percibir algo simple y continuo que llame su yo, aunque yo estoy cierto de que no existe un principio semejante en mí. Dejando a un lado algunos metafísicos de este género, me atrevo a afirmar del resto de los hombres que no son sino un haz o colección de percepciones diferentes, que se suceden entre sí con rapidez inconcebible y están en un flujo y movimiento perpetuo. Nuestros ojos no pueden girar en sus órbitas sin variar nuestras percepciones. Nuestro pensamiento es aún más variable que nuestra vista, y todos nuestros demás sentidos y facultades contribuyen a este cambio, y no existe ningún poder del alma que permanezca siempre el mismo, ni aún en un solo momento. David Hume, Tratado de la naturaleza humana. Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com/filosofía de bolsillo. Y con esto terminamos este episodio 34, que nos ha acercado un poco más al núcleo del pensamiento de David Hume, a sus conceptos, y que también nos va acercando un poco más hacia el final de los episodios dedicados a él. Muchas gracias por acompañarnos un jueves más, y muchísimas gracias a todos los mecenas que están apoyando Filosofía de Bolsillo en Patreon.
Y un agradecimiento especial y un saludo a Marcos, Daniel y Diego, que se han sumado recientemente al resto. Filosofía de Bolsillo volverá otra semana más el próximo jueves, aunque parezca mentira, ya con el episodio 35. Aquí te esperaré como siempre. Gracias y hasta pronto.